Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer un té chai con calabaza. Para hacerlo vamos a necesitar unos dátiles, que los he deshuesado, calabaza asada, leche de almendras, agua, jengibre en polvo, pimienta negra molida, cúrcuma, unos granitos de clavo, cardamomo también en grano, canela en rama, un poco de jengibre fresco y té verde, o negro si lo preferís. Empezaremos por triturar un poco, en un mortero por ejemplo, el clavo y el cardamomo para que se rompan las semillas. Ponemos el agua, los dátiles, las semillas que hemos machacado, el té, las rodajitas de jengibre, la cúrcuma, pimienta, el jengibre en polvo y media rama de canela. Y lo llevamos a ebullición. Lo ponemos al fuego y lo dejamos cocer a fuego medio tapado durante unos 10 minutos. Pasados los 10 minutos le incorporamos la leche de almendras, poquito a poco. Vale, ya la echamos toda. Y ahora a fuego medio, más o menos, esperamos hasta que llegue a ebullición. Lo dejaremos un minutín más y ya lo retiramos del fuego. Lo vertemos en un vaso batidor. Incorporamos los dátiles y la calabaza. Y trituramos. Y aquí lo tenemos, un riquísimo té chai con calabaza. Veganízate. Tiene una pinta espectacular y el sabor es impresionante. Una bebida estupenda para los días fríos de invierno porque gracias al jengibre y a la cúrcuma hace que nos suba un poquitín más la temperatura. Está muy rico y más acompañado de cualquiera de los dulces que ya he compartido aquí en mi canal, que os dejaré abajo los enlaces. Abajo los ingredientes y los enlaces donde también me podéis seguir. Muchísimas gracias por pasaros un día más por mi cocina. Dejadme un like, suscribiros, compartid con todo el mundo y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!